para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Sí? En las tinieblas resplandeces porque Dios te alumbra. ¿Sí? Este varón es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, y gobierna sus asuntos ¿de qué manera? Con juicio. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor, ¿de qué? De malas noticias. O sea que las noticias malas van a llegar, pero no tendrá ¿qué? Temor de malas noticias. Su corazón, ¿cómo está? Firme y confiado en quién? En Dios. Amén. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirán los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos va a perecer. Es que el impío se irritará y dice, bueno, este hombre que hace que siempre le sale todo bien, ¿no? Amén. Y todo lo que hace, prospera. Amén. Y me encanta ver algo que vamos a orar, hermanos, para que el Dios nos dé la sabiduría para esta noche. Padre mío, creador del cielo y de la tierra, Dios del universo, yo te ruego, Señor, que en esta noche nos edifiques, Señor, como piedras vivas que somos, Señor. Piedras vivas las cuales formamos tu iglesia para irnos edificando por ti, Señor. Tú eres el que das el crecimiento. Yo te ruego, Señor, que no salgamos de esta puerta, Señor, sin recibir crecimiento espiritual de tu palabra, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice, dice aquí, asegurado hasta que vea a sus enemigos. Bueno, parece que lo había leído ahorita, pero no. Yo creo que. Pero me encanta que nuestras generaciones, ¿cómo van a ser? Poderosas en la tierra. Amén. Este lo pusimos a la entrada de la casa hace muchos años, pero es muy bonito. Y bueno, vamos a Hebreos. Y vamos a continuar un poquito el estudio que de ayer dimos en el discipulado de los martes. Hebreos 4. Hebreos 4:1 nos dice la palabra de Dios. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que debemos estar temerosos de que no vayamos a alcanzar la promesa. ¿La qué? La promesa. ¿En qué consiste esta promesa que Dios nos ha hecho? La promesa que Dios nos ha hecho es que Él nos va a edificar, nos va a, vamos a Primera de Pedro, para que no me esté yo acordando nada más, la primera, la promesa de Dios. Vamos aquí a Primera de Pedro. Dice, Primera de Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, o sea, tienes todo tú y yo, que ¿qué hizo ya? Ya nos
Ya nos llamó. ¿A dónde nos llamó? A su gloria eterna en Jesucristo. Es decir, en un solo hombre que es Jesucristo, Dios nos llamó a su gloria eterna, es decir, nos llamó a al tercer cielo, nos llamó a estar en el cielo. Mira, dice aquí Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1:4. Dice, vamos a leer el 3 para que podamos ligar el versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para tener una herencia incorruptible, incontaminada y sin mancha, reservada ¿en dónde? En los cielos para nosotros. Entonces, regresando a Primera de Pedro 6, mas el Dios de toda gracia que nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna en Jesucristo. ¿Sí? Dice, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te va a perfeccionar, te va a firmar, te va a fortalecer y te va a establecer. Para que cuando tú seas perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido, ¿sí? Tú entres en el reposo de Dios. Amén. ¿En dónde vamos a entrar? En el reposo de Dios. Regresemos aquí a Hebreos 4, ¿sí? Donde nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa, ¿sí? La promesa está firme, mis hermanos. La promesa está ahorita. Dicen, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberla, ¿qué? Alcanzado. ¿Y qué necesito para alcanzarla? Ser establecido, ser afirmado, ¿sí? Ser perfeccionado para poder ser como lo que es Cristo. Amén. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la qué? La buena nueva como a ellos. Y cuando dice a ellos, se está refiriendo claramente es el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, ¿sí? El pueblo judío. A ellos también se les anunció esta buena nueva, pero dice aquí, no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron, ¿sí? Y entonces viene la sentencia en el versículo 3. Pero los que hemos creído, entraremos ¿en dónde? Porque a través de escuchar la palabra siempre con qué? Con fe, siempre que escuches la palabra con fe, Dios te va a transformar. Dios te va a transformar. Pero es necesario que tú escuches la buena nueva por medio de la fe. Amén. Y entonces los que hemos creído entraremos en el reposo, de manera que el Señor dijo, y aquí viene la sentencia, por tanto juré en mi ira que ellos no entrarán en mi reposo. Y me impresiona a mí esto, aunque las obras suyas estaban acabadas, ¿desde cuándo estaban acabadas? O sea, desde que fundó el mundo dijo, yo voy a salvar a los hebreos. Él sabía que iba a salvar a todo el pueblo judío. ¿Eh? Y sin embargo solamente va a entrar en el cielo el remanente. Porque él juró en su ira que no entrarían. Yo reconozco que todo Israel será salvo, pero no irán a la herencia que tenemos. ¿Cuál es nuestra herencia? El cielo. Está reservado para tener una herencia sin mancha en el tercer cielo. ¿Eh? Inmarcible,
y como dice, ¿qué otra palabra dice? Y mancha y la otra parte que dice reservada en los cielos, que tenemos una herencia incontaminada, o sea, todo está perfecto. Entonces, eso significa que todos nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Con qué? ¿De qué manera? Con fe, creyéndola siempre la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, en estos días que he estado leyendo mucho el libro de Romanos y el de Gálatas y todo eso, me impresiona cómo les trata de decir claramente que todos ellos deben de separarse del mandamiento, o sea, deben de creer la palabra de Dios. La palabra de Dios les fue anunciada a ellos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero no les funcionó, ¿por qué? Porque no fue acompañada de fe. Ahora, ¿cuántas veces podemos ver que ellos estuvieron de acuerdo con Dios? Cientos de veces. Cuando les abrió el mar y cruzaron, todos estaban felices, ¿no? Todos estaban contentos y le estaban dando la gloria a Dios. Sí, ¿sí? Cuando Josué pasó el río Jordán y cuando tomó Jericó, todos estaban de acuerdo con ellos, ¿sí? Y sin embargo, fallaron después, dudaron después, sí, porque no fue acompañada de fe, ¿sí? Mira, vamos a ver un ejemplo. Vamos aquí al libro de Éxodo, yo creo que ahí lo vamos a encontrar ahorita rápidamente. Cuando Dios, sí, es en Éxodo, sí. Éxodo dice, en Éxodo 14, los israelitas cruzan el Mar Rojo, ¿sí? Es decir, vieron el milagro que se abrió el mar y ellos cruzaron. Y vieron cómo Dios terminó con Egipto, ¿no? En Éxodo 15 dice, entonces cantó Moisés, ¿y quién más cantó? Este cántico, ¿a quién se lo cantaron? Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza, mi cántico. Jehová ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Amén. Jehová es como es. Varón de guerra. Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades. Y así te sigues viendo. Ahora, pregunta, ¿están exaltando a Dios? ¿Están convencidos de que Dios es el que hace los milagros? ¿Sí? Están totalmente convencidos, ¿no? Y entonces ellos aquí le hacen este gran canto, ¿sí? Y y terminando ese canto, empezaron su caminar por las jornadas, que dice la palabra de Dios. Dios los llevó al desierto, ¿sí? Y entonces dice aquí en Éxodo 16:22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron solamente ¿cuántos? 3 días en el desierto sin hallar ¿qué? Agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, es desde amargura. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés y dijo, Moisés, ¿qué hemos de beber? ¿No le acababan de cantar a Dios?
Y 3 días después de haber visto el milagro que habían visto, dudaron y dejaron de decir, Dios Jehová grande, poderoso, omnipotente y grande y maravilloso. ¿No? Empezaron ¿a qué? A dudar, ¿sí? Dice, capítulo 16. Partió luego Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. A los 15 días que salieron de la tierra de Egipto, les pasó esto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Y qué fue lo que dijeron? Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Vieron milagros? ¿Le cantaron a Dios? ¿Por qué no les sirvió todos esos milagros? Porque no recibieron la palabra. No recibieron la palabra con fe. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, temamos, no sea que no entremos en su reposo. Porque aunque el Señor te llamó a su gloria eterna, si tú no te dejas transformar por medio de la fe, entonces tú no entrarás en el reposo de Dios y estarás igualito que ellos. Ahora, Dios hizo maravillas porque trata el apóstol Pablo, como lo vimos el domingo, vamos nada más a darle una repasadita al libro de Gálatas 4, ¿eh? Ay, todo bien, ya lo absorbió la alfombra. Dice Gálatas 4. Vamos nomás a repasarlo. Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas de la libre nació por la promesa, permaneciendo aún que la promesa de entrar en su reposo. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. ¿Sí? ¿Cuáles son los 2 pactos? El pacto de la ley y el pacto de la gracia, de la promesa, ¿no? Cuando el Señor celebró la Santa Cena, ¿qué dijo? Este es el nuevo pacto. En este nuevo pacto es por gracia y es por medio de la fe, ¿sí? Estas 2 mujeres representan los 2 pactos. El uno proviene ¿de dónde? Del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar. A ver, Sinaí, ¿qué fue lo que sucedió en Sinaí? Dios se manifestó. ¿Amén? Fue cuando Dios le dijo a Moisés, reúneme al pueblo porque es el día que les da la ley.
se le entrega la ley. Y sin embargo, ese monte, en esta alegoría, dice el apóstol Pablo, ese monte da hijos para esclavitud. Quiere decir que si tú no recibes la palabra de Dios creyendo en ella, sino solamente por mandamiento, entonces estás destinado a esclavitud. ¿A qué vas a estar esclavo? Al pecado, a tus debilidades, a tus concupiscencias, y todo eso no vas a acabar con ellos porque tú tienes que recibir la palabra de Dios por fe. Amén. Tú tienes que recibir la justicia de Dios por la fe. Y para que tú recibas la justicia de Dios, tú tienes que cambiar. Amén. Por eso, en Gálatas 4 aquí, dice Gálatas 4:30, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Por qué? No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, estas dos mujeres representan dos pactos. Un pacto que es el de la ley, que es Agar, y Sara representa el pacto de la gracia, ¿no? Representan los dos pactos. Y entonces dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, es decir, Agar, que representa Sinaí, que representa el primer pacto. ¿Sí? Échala fuera porque tú no vas a poder heredar el reino de Dios por mandamiento. Tienes que acompañarlo con la fe, porque la fe es lo que va a hacer que tú cambies. Amén. Ahora, esto fue lo que estudiamos el domingo. Ahora, vamos al libro de Romanos y vamos a leer otras partes donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vuelve a reiterar la importancia para todos los cristianos de que nosotros tenemos que recibir por medio de la fe la palabra de Dios, siempre creyéndola para poder cambiar. Vamos aquí a Romanos 9. Dice Romanos 9, verdad digo en Cristo, y no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Qué tenía Pablo? Gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, desearía yo ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, está hablando de los israelitas, ¿sí? ¿Sí? Que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, porque a Abraham fueron hechas las promesas, amén. Y de Abraham viene el pueblo hebreo. Abraham era el abuelo de Jacob, donde vinieron las 12 tribus, ¿sí? Dice versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, es decir, el Señor Jesucristo, Dios estableció que a través de Abraham, y lo vemos en la genealogía de Jesucristo en Mateo, cómo llega hasta no a María, sino a José, ¿sí? De quienes son la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea, Él vino y Él era judío. Bendito por los siglos, amén. Dice, no que la palabra haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. A ver, Abraham tuvo primero un hijo que se llamó Ismael. Él no es descendiente. Después vino Isaac y él es la promesa. Él tiene una promesa. Y después, ¿cuántos hijos más tuvo Abraham? Si no me equivoco, 5 más, cuando ya murió Sara y tuvo una concubina.
Entonces, de sus 7 hijos, solamente uno de ellos es la promesa. Amén. Después dice aquí, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. A ver, ¿quiénes son llamados hijos según la qué? La promesa. Amén. ¿Tú tienes una promesa? ¿Dios te prometió que te puede llevar al cielo? Amén. Temamos, dice Hebreos 4, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros no la haya alcanzado, porque a nosotros se nos acompañada de fe. Ya no es decir, a ver, tú vas a entrar en la promesa si obedeces. Sí, vas a obedecer, pero vas a obedecer por medio de la fe. Amén. Por medio de recibir la fe, la palabra de Dios, Dios te va a transformar. ¿Sí? Dios va a hacer la obra en ti. Y entonces, lo que nosotros siempre acabamos es llevando a todos los hermanos en Cristo al mandamiento, al mandamiento, al mandamiento. Y ese es donde estamos mal. ¿Sí? Yo recuerdo un tiempo que iba a compartirles a los alcohólicos en cuarto y quinto pasos, pues fueron 1 o 2 años, no me acuerdo, o 2 y medio, ¿no? Algo así. Iba yo una vez al mes, algo así, no iba cada 8 días, sí, una vez al mes creo que era. Iba yo a su grupo y todos de la la vez que llegué, hijo, eran cafeteros y teseros como ellos solos. Y groseros como ellos solos. Y pasaban a dar su testimonio de cómo les ha ido cuando se los llevan así a sus, como granjas o algo así, y ahí les asignan un padrino, y daban su testimonio, y puras groserías. Y entonces se la pasaban entre el café, el té, el cigarro, las groserías, y ahí estaba yo compartiéndoles, ¿no? Y empezaron varios a recibir a Cristo y nacieron de nuevo. Y se formó un grupito como de unos 15, 20 que nacieron de nuevo. Y entonces yo seguí yendo a darles la palabra y la palabra. Entonces de repente yo veía que yo llegaba ahí con ellos y el grupito que había nacido de nuevo le decían a sus compañeros, ¡Ey! Cuando viene el pastor no se dicen groserías. ¿Qué estaban haciendo? Le estaban poniendo mandamiento. Ellos ya habían cambiado por medio de haber escuchado la palabra, por medio de la fe. ¿Sí? Cuando viene el pastor no se dicen groserías. Y otros dijeron, y tampoco fumar. No se puede fumar cuando viene el pastor. ¿Dios los había cambiado? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Poniéndoles qué? El mandamiento. El mandamiento. ¿Sí? ¿Sí? Ellos habían cambiado porque habían escuchado la palabra por medio de la fe, pero ellos ahora lo estaban aplicando como mandamiento. No hagas esto, no hagas el otro. Y la manera de cambiar es por medio de la fe. ¿Sí? Y entonces es aquí donde nosotros podemos ver, deja ahí ahorita regresamos a Romanos 9 y veamos cómo Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, vamos al libro de Filipenses 3, Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí, decía Pablo, ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo.
Eso después de decir todo lo que él tenía de su currículum, ¿no? Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? ¿Y dónde encuentras el conocimiento? En la palabra, a través del Espíritu. De Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Y ser hallado. Cuando venga Jesucristo, ser hallado en Él. ¿Para entrar en dónde? En el reposo. Ser hallado en Él. Y aquí está lo que está muy clave. No teniendo mi propia justicia. Que esa justicia, cuando es propia, que es por la ley. Es decir, por alguien que se esfuerza por obedecer el mandamiento. Y es correcto esforzarse para obedecer el mandamiento, porque Pablo dice, porque hago lo que no quiero, eso hago y apruebo que la ley es buena, ¿no? Me ayuda, pero lo que yo tengo que hacer es escuchar la palabra con fe para poder ser justificados y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la ¿qué? La fe. Pero fíjate, ¿la fe de quién? La fe de Cristo. No dice la fe en Cristo. La fe de Cristo. ¿Amén? Cuando tú eres lleno del conocimiento de Cristo Jesús, estás teniendo la misma fe que tenía el Señor Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo Jesús. Dice, sino la que es la fe de Cristo. La justicia, que es ¿de quién? De Dios por la fe. Así es que él lo que más deseaba era conocer más ¿a quién? A Dios. Todo lo consideraba como ¿qué? Como pérdida. Con tal de conocer más ¿a quién? A Dios, a Cristo. ¿Para tener qué? La fe de Cristo. Y entonces ser justificados por medio de la fe. Amén. Ahora recuerda esta historia de Abraham que nos deja muy claro. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando le dijo Dios a Abraham, deja toda tu parentela, ¿sí? Y vete al lugar donde yo te voy a enviar, ¿no? Y se olvidó de toda la familia y se olvidó de todos. Ahí se ven y se llevó a su esposa y a su sobrino Lot, ¿no? Él creyó a Dios en la promesa, ¿no? Y le fue contado por justicia. Luego, después, ¿qué hizo Abraham cuando ya estaba allá en donde lo había mandado Dios? Que vino una gran hambre, ¿no? ¿Y qué hizo Abraham? Se fue a Egipto. Entonces ahí le falló a Dios, ¿no? Y entonces todavía estaba cuidó su vida bien carnalote, dice, di que eres mi hermana, y no voy a decir que eres mi esposa, ¿no? Y entonces agarra y Dios lo vuelve a sacar de Egipto y lo regresa, porque su misericordia es nueva cada mañana, y comprendía a Dios que esa fe que había tenido tenía que seguir conociendo más a Dios para ser cambiado. Ahora, ¿cómo estaba Abraham a los 99 años? Plenamente convencido de que Dios era ¿qué? Poderoso. ¿Y qué hizo Abraham en todos esos años? Se fortaleció en fe. Y entonces al fortalecerse en fe, ¿hizo la voluntad de Dios? Sí, y recibió la promesa. Recibió a Isaac. ¿Y eso qué significa? Que fue justificado. Segunda vez que es justificado Abraham. Segunda ocasión. Y le fue contado por justicia. Después, Isaac tiene
no recuerdo si 11 años o 15 años, y una vez ya sacamos el dato, cuando le dice, ahora dame a tu Isaac, dame lo que tú más quieres. Entonces Dios probó otra vez a Abraham. ¿Pero en qué lo estaba probando? En su fe. Ya lo había probado con la llegada de Isaac, pero lo volvió a ¿qué? A probar. Y entonces Abraham fue justificado por la fe. Entonces Dios justifica por medio de la fe. O sea, Dios no ha cambiado. Por eso dice, aunque les di la ley, a ustedes no les aprovechó la ley porque no era acompañada de fe. Amén. Y entonces es lo que es importante, no caer como lo digo en general, el ejemplo que les pongo del grupo de alcohólicos, de cómo de repente los que se convirtieron, Dios los había cambiado y estaban obligando a los demás a someterse al mandamiento, en lugar de animarlos a recibir palabra de Dios y que fueran cambiando. ¿Y cuántos jóvenes que vienen de iglesias desde que los llevaron a la iglesia muy jóvenes no quieren regresar a la iglesia cristiana porque les pusieron solamente qué? Mandamientos. Y no está mal, pero no debemos sobrepasar la raya de decir, es que si no haces esto, si no haces el otro, no. Déjate cambiar por Dios por medio de la fe. Y nosotros que tenemos hijos, tenemos nietos, lo que tenemos que hacer es, si ya nacieron de nuevo, que conozcan a Dios por medio de la fe para que cambien. Amén. Para que cambien. Entonces, regresando aquí al libro de Romanos, ¿sí? Al libro de Romanos, vamos a ver hasta dónde, para poder decirles que cómo en esta historia Dios nos lleva, no, sí, Romanos 9, ¿no? Era donde estábamos leyendo. Dice, versículo 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni el bien conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que ¿qué? Que llama. Y dijo Dios, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Todavía no nacían y Dios ya había aborrecido ¿a quién? A Esaú. Porque Dios había decidido que la promesa iba a venir por medio de Jacob. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezco. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Ahora, yo te pregunto, ¿Dios ya te llamó? ¿Ya te llamó a su gloria eterna? Entonces estás en la promesa. Estás en la promesa. Amén. Estás en la... Eso es maravilloso, mi hermano, porque haz de cuenta que tú vienes bajo la línea de Isaac y vienes bajo la línea de Jacob. Estás en la promesa. Amén. Estás en la promesa. ¿Sí? Dice, déjame ver otra vez otra parte aquí.
Versículo 39, 30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, que somos tú y yo, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por, ¿cómo es esta justicia? Por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y cuando les llegó la gracia, cuando les vino el nuevo pacto, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿A quién? Creer en Jesús. Amén. Así es que aquí nos vuelve a ratificar lo mismo, la insistencia de que tú estás en la promesa y la promesa es por medio de la fe. Nosotros somos hijos de la fe, mi hermano. O sea, ¿por qué estás tú en Cristo? Por fe, por haber creído. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, tú serás, ¿qué? Salvo. Y nos los reitera aquí en el libro de Efesios. ¿Sí? Vamos aquí al libro de Efesios 2. Todos los gentiles hemos alcanzado la justicia de Dios por haber, ¿qué? Creído. Amén. ¿Sí? Dice, para nosotros los gentiles, Efesios 2:1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí andábamos siguiendo nada más al mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en los muertos en pecados, ¿qué hizo? Por el favor de Dios somos salvos. Y juntamente con su Hijo Jesucristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su verdad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la... Amén. Por medio de la fe. ¿Por qué estás en la promesa? Porque creíste. Amén. Porque creíste. ¿Por qué Abraham fue justificado? Porque creyó. ¿Por qué Dios le dio lo que quería? Lo que más anhelaba. Porque tuvo fe. ¿Por qué no se lo dio antes? Porque no tenía la fe. Pero ¿cómo estaba? Entonces, cuando tú le estás pidiendo algo a Dios, tiene que ser por medio de la fe. Cuando tú estás orando por un hijo, por la necesidad o un familiar que sea salvo, tienes que levantarte después de tu oración siempre en fe. Señor, yo te ruego por la salvación de fulano de tal, de mi vecino, de mi hermano, de mi hijo, de mi nieto, de esto. Señor, yo me levanto en fe, plenamente convencido de que Dios es poderoso para llamarlo. Amén. Ahora, compáralo con cualquier petición que le hagas a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él justifica por medio de la fe a todo aquel que en Él cree. Amén. Así es que, mis hermanos,
Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, como es miércoles de primer mes. Si tienes ahí, me estás escuchando, puedes ir por tu jugo de uva y por tu galletita. Ahorita aquí en Valle lo vamos a celebrar. Ya están pasando ahí para darles. Cuando tú tomes ahorita este pan, tienes que creer en tu corazón, en tu conciencia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando tú lo tomes, también el jugo de uva, tienes que creer que es la sangre de Cristo. Así yo te muestre el bote del jugo de uva y diga Jumex o diga la marca que sea, para ti debe significar la sangre de Cristo. Y antes, este momento célebre, que lo vemos aquí en Primera de Corintios 11, en Primera de Corintios 11, si me lo pones ahí, por favor, Samir. Primera de Corintios 11, 26. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y así coma del pan y beba de la dos. Dice, y beba de la copa. ¿Sí? Así es que, mis hermanos, esto que vamos a hacer ahorita lo tenemos que recibir por fe. Es pedirle perdón por tus pecados, porque le fallamos al Señor. Pero lo más importante es que cuando tú te arrepientes, porque no lo practicas el pecado. Y ahí vamos a darnos unos segundos para que cierres tus ojos y le pidas perdón a Dios por los pecados cometidos. Perdóname, Señor, porque con mis pecados te ofendo. Perdóname, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, tu misericordia para mis hermanos y para mí, Señor, y nos perdones de todo pecado y de toda maldad, porque tú eres un Dios santo. Y queremos tomar dignamente este pan y esta copa, Señor, porque estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo vida a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque para nosotros no es una duda, es una gran verdad, Señor, que tú resucitaste a nuestro Señor Jesucristo. Y a nosotros también nos resucitaste para que pudiéramos en esta noche, Señor. Anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Anunciamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y comemos este pan, Señor, para saber que Él fue molido por nuestros pecados. Él murió en la cruz por nosotros. Fue golpeado y azotado por nosotros, Señor. Y ahora, Señor, comemos esta carne, que es la que nos da vida. Y este pan para nosotros, Señor, representa el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Y tomemos el pan dignamente. También tomamos este jugo, Señor, reconociendo que es la sangre de Cristo.
con la cual nos has limpiado, Señor, de todo pecado y de toda maldad. Y por eso podemos andar en vida nueva. Tomamos, Señor, este jugo de uva, reconociendo, mi Dios, que es tu sangre, la que derramaste en esa cruz, Señor, para que nosotros pudiéramos usar este jugo que representa la sangre de Cristo y representa el nuevo pacto, que es por medio de la fe. Jesús, tomemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Te bendecimos, te exaltamos y glorificamos tu bendito nombre, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Síguenos edificando. Que seamos siguiendo llenos del conocimiento de Cristo, Señor. Para andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor. Para, Señor, ya dar fruto a nosotros, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues, gracias a Dios, mis hermanos. Bendecidos todos. Qué bueno que pudimos celebrar la Santa Cena. Dios me los bendice mucho. Y nos vemos el domingo. Va a haber servicio aquí en Valle y va a haber servicio en México. Por ahí andaremos en México, mi esposa y yo. Y también todos los servicios que a los que estamos allá acostumbrados. Bye, mis hermanos. Bye a todos. Los